Hoy quiero compartir con ustedes un tema poco tratado en nuestros contextos, muy necesario, que lo he ido cocinando poco a poco y ya tengo un sensei, Camilo, entonces que me ha ido también incomodando, me ha ido también inquietando eh, sobre estas realidades de la iglesia en la era digital. Mm, Creo que es un tema que nos toca a todos, a todas. Es un tema que con la pandemia se volvió en un tema más necesario, un tema que requiere ser dialogado, puesto que ya se encuentra en la sala de la teología el término ciberteología, ¿cómo les parece? Ciberreligión, ¿cómo les parece? Y además de eso, estamos hablando de la transformación que está produciendo el metaverso en las comunidades de fe. Ya existen iglesias, comunidades solamente digitales. Esto lo disparó la pandemia, pero de alguna manera era algo que en el tiempo se podría dar y se dio. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos también que desarrollar lo que se conoce como una infoética, una ética frente a estos temas que se reconocen y que están en el ciberespacio. Entonces, nuestro tema no va a ser un tema de exposición solamente de un texto. Voy a estar hilando varios textos, tratando de hacerlos contextuales, respetando su contexto y su intención a quienes fue dirigida el mensaje. Si ustedes ven la imagen, allí vemos a un judío ortodoxo frente al muro de los lamentos y tiene en su mano derecha, tiene allí su mano izquierda. ¿Ah? ¿Qué dices? El celular. ¿Y en su mano derecha qué tiene? ¿Qué ven ustedes ahí? Si ustedes se acercan un poquito. Es un libro, ¿cierto? Pareciera un libro, sí. Pensamos que es la Biblia. Sí, no creo que la Torá, sí. No creo que el rabino estaba leyendo otro libro diferente. Entonces, el tema de la iglesia digital o la iglesia encarnada. Y antes de tratar este tema, es una realidad que las redes están permeadas y estamos en la era digital. Eso nadie lo va a negar. Pero como cristianos debemos de saber vivir en la era digital. Porque entonces encuentro que ya hay pastores que prohíben. No creo que esa competencia reguladora nos corresponda a llegar a prohibir el acceso a ciertas redes. Lo que debemos hacer es enseñar cómo vivir como cristianos en la era digital. Creo que es otra dimensión muy contextual hoy a nuestras realidades. Entonces, Antonio Espadaro, un hombre inquieto, teólogo, también conocedor de estos temas, escribió lo siguiente: el desafío, por tanto, oigan esto, el desafío, por tanto, no debe ser
cómo utilizar bien la red. Es algo que debemos hacer. Cómo utilizar bien la red. Es algo que debemos hacer. Pero también hay algo que debemos hacer. Y ese es el desafío. Dice, el desafío, por tanto, no debe ser cómo utilizar bien la red, como a menudo se cree, sino cómo vivir bien en tiempos de la red. Cómo vivir con sabiduría. Cómo contar nuestros días con entendimiento. Cómo vivir nuestros valores de reino en este entorno. Entonces, el desafío no es solamente a usar bien la red. Hay que enseñarles a nuestros hijos a usar bien la red. No, ese no es el desafío. El desafío es a enseñarles a vivir bien como creyentes, como cristianos, en tiempos de la red. Ese es el desafío que tenemos como iglesia y como familia. Hoy en día ellos le enseñan a usted cómo manejar la red. Pero lo que ellos no le van a enseñar a ustedes es cómo vivir en tiempos de la red. Eso nos corresponde a nosotros. Y no generando prohibiciones, más bien límites, mejor, más bien regulaciones, mejor, más bien advertencias, mejor, que prohibiciones. Explicarles que detrás de un no de Dios hay tres sís. Si te ama, si te protege, si te provee. Entonces, debemos de aprender entonces a pensar el cristianismo en tiempos de la red. Bueno, ¿y de dónde podemos sacar eso? Pues Pablo a los romanos les estaba diciendo, hermanos, no os conforméis a este siglo. Y si hacemos hermenéutica, si hacemos contextual, esta palabra, no os conforméis a este siglo. 2022, era digital. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo, mire, Pablo estaba muy claro. Hay que renovar el entendimiento. Hay que generar una metamorfosis. Esa es la palabra, transformación. No es solamente un cambio, es transformar nuestra forma de pensar, dice la versión de Se Habla Hoy, para así transformar nuestra forma de vivir. Ojo, forma de. Tenemos que saber enseñar a vivir. Para eso, entonces nosotros tenemos que ser el primer referente. Porque no le podemos enseñar a ellos algo que nosotros no estamos haciendo. Vaya, mijo, y dígale que no hay plata. Papá, pero tú tienes ahí. Dígale que no hay plata. Manda a decir mi papá que no hay plata. Manda a decir mi papá que no está. Manda a decir mi papá, puntos suspensivos. O sea, cómo vivimos el ser debe de proyectar el hacer, el obrar. Pero lo primero es cómo vivimos. El tema de hoy en día es un tema de identidad. Los jóvenes están perdiendo una identidad que está centrada no en Cristo, sino en una humanidad líquida, en unas relaciones líquidas, en un amor líquido, y eso no se sostiene. Entonces, pensar en el cristianismo en tiempos de la red, y eso se logra mediante los diálogos. Tenemos que dialogar. Entonces, hay una realidad con la cual todos nos confrontamos, y es que las redes, esta comunicación digitalizada, esta comunicación que tenemos, es un medio. Gracias a
la comunicación que tuvimos durante 2 años, pudimos estudiar el Evangelio de Marcos completo. Pudimos escuchar enseñanzas por parte de mi esposa acerca del profetismo en Israel. Pudimos llegar y entender y comprender muchos textos del Antiguo Testamento cuando nos reuníamos casi todos los días, y después 3 días, y hoy en día 2 días. Entonces, la era digital nos permea, pero tenemos que aprender a vivir en medio de ella. Dice Joseph Ratzinger: es verdad que hemos multiplicado las posibilidades de comunicar. Palabras del 2009 más o menos. Es verdad que hemos multiplicado la posibilidad de comunicar, de tener informaciones, de transmitir noticias, pero ¿podemos decir que ha crecido la capacidad de entendernos? ¿Será que en ese tiempo de 2 años también creció nuestra capacidad de entendernos como comunidad? Hemos multiplicado las posibilidades de comunicar. Por cualquier medio usted lo pueden ubicar. Hay GPS en muchísimos dispositivos. El carro, computador del carro, ya viene con un GPS incorporado, las últimas gamas, las que llegan aquí a Colombia. El ciclista que va en su bici tiene un GPS. El alpinista que sube un nevado tiene su GPS. Lo pueden ubicar si les sucede algo. Tenemos teléfonos antes satelitales, ahora con el celular usted se puede comunicar en cualquier parte del mundo en segundos. Entonces, hemos multiplicado las posibilidades de comunicar, de tener informaciones, de transmitir noticias, pero ¿podemos decir que ha crecido la capacidad de entendernos? ¿O quizá paradójicamente cada vez nos entendemos menos? ¿Qué pregunta? ¿Qué paradoja? Gandhi decía algo similar. Somos en el siglo XX, ¿sí? Una civilización que se comunica, pero estamos aislados más que nunca y más que antes. Entonces, ¿por qué? Porque comunicación no significa diálogos. Siempre comunicamos, pero no siempre dialogamos. Entonces, ¿qué quiero hoy que reflexionemos? Como comunidad hay un desafío, a volver a la presencialidad. Ese es un desafío. Ahora, no voy a responder estas preguntas porque solamente voy a hacer un acercamiento de ellas. Creo que cada una de estas preguntas darían para que alguien escribiese un libro o para tener un evento de 8 días acerca de la iglesia en la era digital. Precisamente ya lo estamos cocinando con Camilo. ¿Cómo va a ser ese evento? La iglesia en la era digital en Colombia. ¿Cuál debe ser el pensamiento social del cristianismo en relación con la digitalidad y en la iglesia? Esa es una pregunta que debemos hacernos hoy nosotros. ¿Cuál debe ser el pensamiento social del cristianismo en relación con la digitalidad? Pensamiento social. El Evangelio habla de justicia social. Ese no es un término de la izquierda, es un término del Evangelio. Justicia relacional. Ese es un término del Evangelio. Que otros se han aprovechado de él, unos más, unos menos, bueno. Pero, ¿cuál debe ser el pensamiento social del cristianismo en relación con la digitalidad? ¿Cuáles son los desafíos de la infoética cristiana en el desarrollo y uso de las redes sociales y de los medios digitales? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las implicaciones de vivir en la realidad digital y dejar la presencialidad en las comunidades de fe? Ya hay estudios acerca de los riesgos
que tiene precisamente una escuela digital. Tenemos ya la primera escuela digital, está siendo montada en Colombia. La primera escuela digital distrital, pública, imagínense. Pero hay estudios precisamente, así como aquellos, el homeschool, estudiar en la casa, tiene algunas implicaciones, tiene algunas consecuencias para el niño que solamente fue educado en casa. Tiene muchos riesgos también. Entonces los padres tienen que buscar otros espacios para generarles dinámicas de relación. ¿Cómo vivir en medio de la era digital? Y aprovechar los medios de comunicación como un instrumento fundamental en la misión evangelizadora. Esa es una realidad. Tenemos que aprender en ese medio, vivir en la era digital. Tenemos que aprovechar los medios de comunicación como un instrumento fundamental en la misión evangelizadora. También son espacios para evangelizar. Y evangelizar, ojo, no es hacer publicidad del evangelio, porque es que algunos creen que hacen publicidad del evangelio mandando versículos y versículos todos los días. Entonces cantidad de gente manda versículos haciendo publicidad del evangelio. Yo no creo que eso sea evangelizar. Creo que la evangelización trasciende al mensaje verbal. Estas son las preguntas que de alguna manera nos vamos a cuestionar. Primera de Pedro 2:4, mírenlo allí en la pantalla, en sus Biblias, hay un principio que tengo que dejar muy en claro. La iglesia debe ser una iglesia encarnada. No hay opción. Si perdemos ese principio, perdemos el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo el fundamento de la iglesia. Y entonces la encarnación juega un papel muy importante al interior de nuestras realidades, precisamente. Tenemos en el congreso que hubo, en CLADE 5, creo que fue en el 2010, se editó el documento, y una de las preguntas precisamente que el documento desarrolla tiene que ver precisamente con el tema de la encarnación en América Latina. ¿De qué manera sentimos y seguimos a Jesús también con nuestro cuerpo? Interesante pregunta. Ese es un tema de encarnación. ¿El reino es un reino de vida? ¿O proclamamos un mensaje sin reino? Buena pregunta. Dice Jesús que el reino está entre nosotros. Eso es un mensaje de encarnación, precisamente. Entonces, lo primero que te quiero dejar en claro es que vamos a 1 de Pedro 2, 4, 8 y dice, acercándonos ¿a quién? A Él. Acercándonos a Él. Piedra viva. Esa es una imagen de fundamento. Él es el fundamento, no hay otro. Y no podemos quitarlo. El tema de la encarnación no es discutible. Es comprensible. Hay que reflexionar en él. Hay que entenderlo. Pero no podemos sustituirlo. Está dado. No hay otro fundamento. Nadie va a poner otro fundamento. Como iglesia en Cristo no podemos poner otro fundamento. Eso no se discute. Está muy claro en los evangelios. Entonces dice, acercándonos a Él. Eso es lo que sí tenemos que hacer cada uno.
¿Cómo te acercas a Él cada día? El acercamiento devocional te lleva a Jesús. Nuestros encuentros de miércoles y jueves te acercan a Jesús. La predicación de la exposición bíblica te acerca a Jesús. Si no te acerca, discúlpenme, pero es pura basura. Basura teológica, basura psicológica, basura que perdió el sentido que el mismo Jesús quiso darle. Esa piedra, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En un tiempo de nuestras vidas nosotros la desechamos también. Pusimos el fundamento hasta la misma religiosidad que teníamos. Pero dice, vosotros también, cuando te acercas a la piedra viva, eres piedra viva. Entonces, somos edificados. Somos edificados. Somos edificados ¿cómo? Dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, usted es un sacerdote. Usted es un sacerdote, hombre y mujer. Y al acercarse a la piedra viva, entonces ya no necesita ninguna mediación. Usted crece, usted es edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, con un propósito: ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ojo, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo. La principal piedra de ángulo. No puede haber nada más importante. Pastor, denominación, nada puede haber más importante. Filosofía, psicología, nada puede haber más importante. Escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, para nosotros que creemos, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. Ok, ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Hay alguien allá? Entonces, quiero dejar que nosotros creemos en esto. Entonces, el centro del cristianismo, ojo, el centro del cristianismo, de la fe cristiana, no es un libro. El centro de la Biblia no es ella. Es un hombre, es Jesús. Jesús de Nazaret, revelación de Dios, palabra en la que puede centrarse y dialogar todas las palabras. Mire esto tan hermoso que dice Xavier Picasa. Palabra en la que pueden centrarse y dialogarse todas las palabras. Teología hecha carne, encarnación de Dios, palabra hecha luz y vida en la historia de la humanidad. Qué significativo. Palabra hecha luz y vida en la historia de la humanidad. Palabra que puede centrarse y dialogar todas las palabras. Todas las palabras. Entonces, la palabra se hizo carne. No hay discusión con respecto a esto. Entonces, con esta introducción un poquito larga, quiero diferenciar lo que es una comunidad digital de una comunidad encarnada. Una comunidad digital es digital en sus relaciones.
Eso es un problema cuando es, ojo, digital en sus relaciones. Quiere decir que la presencialidad como tal se hace ausente. No quiere decir que no usemos los medios para comunicarnos. No quiere decir que no usemos computador, no quiere decir que no usemos celular, no quiere decir que no usemos internet, no quiere decir que no usemos redes. No, no quiere decir eso. Pero cuando una iglesia se vuelve digital en sus relaciones, tenemos problemas. Si renuevo, las personas que están allí comunicándose desde la red, si solamente se quedan en la red, tenemos un problema de relaciones. Tenemos un conflicto relacional. Entonces, tenemos y asumimos como congregación esta realidad de estar acá, de presencial, y los que no pueden venir por una circunstancia o porque están fuera de este planeta, en otro planeta o en otro país, entonces nos comunicamos, es válido. Pero esa no puede ser la síntesis de nuestra relación. No puede ser, ojo, la síntesis de nuestra relación. Por eso es que muchos más divorcios se dan en las relaciones de convivencia digital. Se conocieron por la digitalidad, se descubrieron por la digitalidad, se casaron en la digitalidad y la presencialidad, la digitalidad era un cuento de hadas. Diferente a la presencialidad. Entonces, no pudimos conocer al otro desde lo digital suficientemente para tener suficientes razones para no casarnos. Entonces, dice de Carli, dice Bollati Boringieri, que una comunidad digital adquiere y adopta un modelo de estructura cerrada en sí misma. Es mecánica, depende del funcionamiento eficaz de los mecanismos de la comunicación digital. Depende funcionalmente del internet. Depende funcionalmente si hay luz o no hay luz. Depende y te retrasa 30 minutos porque el computador no te está funcionando. Y entonces llegas a las 11:30. Usualmente yo estoy aquí desde las 10:30 para nuestra reunión, para preparar todo. Pero cuando dependes de, entonces se cayó la red y hasta ahí llegó la reunión. Entonces, ¿qué pasa? Ese modelo de estructura cerrada en sí mismo es mecánico y depende del funcionamiento eficaz de los mecanismos. Su funcionamiento es eficaz dependiendo de los mecanismos de la digitalidad. Una comunidad encarnada depende de la acción del Espíritu Santo, de la presencialidad. Depende de la santidad de sus miembros. Depende de la coinonía y el amor que nos expresamos. Depende de la conciencia del reino de Dios en nuestras vidas. Muy diferente. No quiere decir de que no usemos esos mecanismos. Solamente es cuando se vuelven en un fin y no en un medio cuando tenemos problemas. Entonces, encarnada en sus relaciones. La iglesia que está encarnada es respuesta a un llamado. Por eso, ser iglesia para los demás se convierte en vocación. Ser iglesia para los demás se convierte en vocación. No se reduce a una reunión o a un agregamiento para una reunión eventual. Oigan esto. No se reduce a una reunión o a un agregamiento para una reunión eventual.
No podemos reducirnos a esa realidad. Una iglesia en comunidad, miren este término, no solo se conecta, sino vive en proximidad. Es un neologismo, diría yo. No lo había escuchado, salvo cuando leí a Antonio Espadaro. Entonces, resulta que la iglesia en comunidad debe ser próxima y prójima, no solo conectada. En Internet estamos conectados, pero no estamos viviendo la proximidad. No la estamos viviendo. ¿Qué puede pasar en medio de una comunidad encarnada? ¿Qué distancia la proximidad? El activismo. El activismo. Cuando nos llenamos de actividades y nos olvidamos del otro, del prójimo. Dice, miren esta reflexión acerca de la parábola del buen samaritano. Una aproximación contextual a nuestra realidad. Dice, el buen samaritano no solo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto. Miren qué interesante. Jesús invierte la perspectiva. Miren lo interesante que hace Jesús. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. ¿Qué es significativo? Hacerme semejante al otro. No tan solo reconocer al otro como mi semejante, sino hacerme semejante al otro. Este es el principio de la empatía emocional. Hacerme semejante al otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Se despojó de su gloria y se hizo semejante, asumió forma de siervo y se hizo semejante, dice Filipenses 2, que lo leímos, a los hombres. Entonces, aquí hay un principio bien importante y es que Jesús invierte la perspectiva. Entonces, comunicar significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios, pero también reconocer en el otro la imagen de Dios, haciéndome semejante a Él. Esto es lo que llama Antonio Espadaro como proximidad. Significativo. Creo que es algo que lo perdemos. Por eso necesitamos presencialidad. Por eso necesitamos ir a visitar a Constanza o que Constanza nos visite, que está en Ibagué. Por eso necesitamos ir a visitar a Neri y a Camilo, a Panamá, para tener proximidad, que vengan por acá y que también nos visiten, también para tener proximidad. Entonces es necesario precisamente en una comunidad generar ese sentido de prójimo. Una iglesia digital está en conexión. Una iglesia encarnada está en comunión. Una iglesia digital está en conexión y puede estar en comunión, pero es difícil permanecer en comunión si solamente la digitalidad es el medio y el recurso de conexión y de comunicación. Muy difícil. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque entonces comenzamos a confundir relaciones esporádicas y superficiales y no desarrollamos amistades. La digitalidad no es la mejor forma de generar amistades. Pero en Facebook yo tengo 1 millón de amigos. Vaya a ver amigos. Un muchacho me dice, como hacía antes de la pandemia, yo me voy a ir de la casa. Y no es más sino que yo coloque en mi Facebook que me voy de la casa y tengo como 1 millón de amigos. La siguiente sesión y le pregunté, ¿y te fuiste de la casa? No. ¿Por qué no? Porque ningún amigo respondió. Vaya amigos.
Él pensaba que cuando dijo me voy de la casa, todos le abrirían sus puertas al amigo. Entonces el concepto de amistad tiene lo que llaman algunos entendidos de nuestra lengua un vacío semántico. Perdió significado la palabra amistad. Perdió significado la palabra amistad. Entonces necesitamos desarrollar amistades. ¿Cuándo desarrollamos amistades? Cuando necesitamos también desde la digitalidad poder hacer presencia en el problema del otro, en el diálogo con el otro. Esa es una forma de tratar de mantener la amistad por medio de la digitalidad. Un celular, una llamada, también nos permite hacer presencia en el otro. Pero tenemos que aprender a vivir en la era digital. No tan solo tenemos que aprender a manejar los celulares, eso nos lo enseñan los nativos digitales. Y cuando se traba, saben cómo destrabarlo en un soplo así. Pero ellos no te van a enseñar cómo vivir en esta era digital. Eso nos toca a nosotros. Una comunidad digital versus una comunidad encarnada. La comunidad digital se prescinde de la presencia física y se establece en presencia social, pero solo existe en el acontecer de la interacción, en ese momento, no más. Entraron 1500 personas, no hay presencia física, hay presencia social, pero ese colectivo existe en que haya interacción. Cuando se acaba la interacción, se acabó precisamente la presencia social. Entonces, mientras que la comunidad encarnada requiere una presencia física para establecer una presencia social, se fecunda en el encuentro físico-afectivo. Se fecunda en el encuentro físico-afectivo. Por eso nos damos un poderoso abrazo cuando nos encontramos después de 2 años en la pandemia y celebramos con un almuerzo. Se profundiza. Hay personas que paso consulta y me dicen, virtual no, presencial. ¿Quiénes son los que dicen, estoy muy conflictuado? ¿Quiénes? Los adultos mayores. Dicen, no, uy no doctor, es que no, eso es muy difícil. Sí, para un adulto mayor es muy difícil, sí es verdad. Pero él puede aprender a manejar el celular, usted le puede enseñar, pero lo que no le puede enseñar es cómo conectarse psicológica y emocionalmente con una pantalla. Él no lo va a aprender. Muy difícil. Incluso hay hasta fobia a la pantalla cuando tenemos mucho tiempo en ella. No es lo que pasó en la virtualidad con los estudiantes. Nos pasó tratando de enseñarles a nuestros niños, y es que están todos 5, 8 horas, 10 horas, los colegios estaban preparados para eso, ya no quieren nada que ver con pantallas. Entonces, voy concluyendo, para tener un diálogo. Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad. ¿Qué palabras tan significativas? Se establecen dinámicas de participación, pero no de relación. Nos hace falta causar la intencionalidad de un encuentro en la digitalidad para que estamos construyendo relaciones, no solamente estamos estableciendo participaciones. Por eso el valor del mensaje comunicado, cuando compartimos este mensaje, él no es extrae valor porque ustedes le hagan un like, no, él tiene valor en sí mismo. Él no necesita que otros le digan que bueno, que le hagan comentarios. El valor del mensaje en sí mismo debe de tener valor por ser encarnado. El texto es, y el espíritu es lo que le da valor a ese mensaje. No es la cantidad de atención de los que me gustan. Concluyo con esta frase. La realidad virtual
del ciberespacio termina sustituyendo la comunidad real interpersonal y o la realidad encarnada. Amada comunidad del Renuevo, posiblemente vamos a continuar con nuestras reuniones en la digitalidad, pero lo que no pueden hacer es quedarse en la digitalidad, porque nos morimos, porque se distancian, porque, como me dijo una persona que no regresó, yo ya estoy conectada con otra congregación. Muy bien, conectada, pero ¿estás en relación con ella? Otra se fue porque no entendía por qué nos demoramos tanto en comenzar a reunirnos, pero nunca me preguntó, bueno, ¿qué dificultades tienen para que nos reunamos? Y una de las dificultades es que parte de lo que ingresaba era para apoyar a algunas personas que estaban pasando situaciones económicas difíciles. Pero esa persona nunca me preguntó si sencillamente se fue porque en su autocentrismo no se sentía satisfecha. Entonces, no pensó sino en ella, no pensó en la acción de la comunidad y de la necesidad de la comunidad. Entonces hoy estamos aquí porque es que los hermanos han diezmado muchísimo. No, no. Lo que sé es que el Señor quiere este espacio y pues proveerá. Eso es lo que tengo hoy en día más claro. Entonces concluyo. La realidad virtual del ciberespacio termina sustituyendo a la comunidad real e interpersonal. Sí, cuando se convierte en un fin. Cuando perdemos conexión, cuando perdemos relación, cuando no nos alimentamos del otro, entonces tenemos que aprender a vivir en la era digital. Toda proclamación del mensaje es en sí misma también social, relacional y presencial en su acompañamiento y en sí misma en su acción. Por ello, no es suficiente la realidad virtual como único espacio. Toda proclamación del mensaje es en sí misma también social, relacional, presencial en su acompañamiento y en sí misma en su acción. Por ello, no es suficiente, amados del renuevo, la realidad virtual como único espacio. Y este es un mensaje que va directo a la yugular para todos y para todas. El hecho de quedarnos en casa no es solamente un tema de comodidad. Algunos dijeron, no, qué cómodos. No, es más grave todavía. Es un tema de hábitos. Más grave todavía. Es un tema de aislacionismo social. Más grave todavía es agarofobia. Miedo a que me contagie. Miedo del otro. Esa es la realidad. Entonces no solamente es un tema de comodidad, no es que me quedamos cómodos de aquí. Oye, qué bueno, yo lo invito un día en pijama, se esté con sus hijos y escuche la reunión en pijama, qué rico. Quédese un día y comparte el desayuno con su familia y escuche la reunión y luego reflexiona, qué rico. Pero amados, que eso no se convierta en una maña inmunda. Porque entonces dejamos de ser una comunidad encarnada, una comunidad de reino. Y esa no es la naturaleza del renuevo. Entonces, todo comienza por mí. Como diríamos, recordando a mi pastor Colin y a uno de mis hijos, cuando hacemos así, 3 dedos nos miran a nosotros y el gordito está de testigo. Señor, enséñanos a vivir sabiamente en estos tiempos.
Y tu Espíritu Santo nos redarguya de qué debemos arrepentirnos. Que tu Espíritu Santo dé luz a nuestras tinieblas. Que tu Espíritu Santo nos redarguye de la verdad, de la justicia en nuestras relaciones, de nuestra ética como cristianos, nuestra ética relacional en las redes y en esta era digital. Hiciste tu iglesia para todos los tiempos y así lo has demostrado. Has sobrevivido a todas las edades y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ni las puertas de la era digital, ni las puertas de la indiferencia, ni las puertas del conformismo, ni las puertas de la ignorancia, ni las puertas de la religiosidad. Gracias, Jesús. Acerquémonos pues a Él, piedra viva, piedra viva. Nosotros pues como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por sangre, por Dios. Gracias, Señor, por esta comunidad donde tu Santo Espíritu es el que le da sentido, propósito, esta comunidad como otra forma de ser iglesia, esta comunidad que quiere honrar tu nombre. Gracias, Señor. En ti te damos gracias y nos reunimos. Amén y amén.